Y arrancamos en Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante. Acompáñenme ahí, Mateo 16, del 13 en adelante. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos: dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro de una se mandó y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Qué tremendo momento que tuvo Pedro, que se le reveló la identidad de su maestro, el Mesías, al que llevaban esperando por generación y generación. Esa revelación le trajo a Pedro, ustedes vieron ahí, una promesa, una bendición. Y yo creo que Pedro se sentía demasiado emocionado, demasiado honrado al saber que su revelación provenía del Padre, que era algo de lo alto, algo 100% espiritual, donde no había ninguna intervención humana, sino que venía como directico del cielo al corazón de Pedro. Como que nosotros quisiéramos también tener ese tipo de revelaciones, ¿no creen? En nuestra vida, para saber si estamos en la voluntad de Dios, para saber si lo que esto que vamos a hacer nos conviene o no. Pues yo no sé usted, pero pues yo me imagino, yo me pongo en la posición de Pedro y digo: wow, Dios me habló a mí directamente a mi corazón y ya sé con quién estoy. Ya parado ahí al frente de Jesús y digo: ya sé con quién estoy. Es la promesa de Dios hecha carne frente a mis ojos. Claramente, sin saber aún todo lo que esto significaba, yo me sentiría muy privilegiado, no sé ustedes. Sin embargo, la historia no termina ahí. Tan solo un momento después, pasó un rato de este acontecimiento imborrable del corazón de Pedro, lleno de la confianza de que Dios le había directo a su corazón, y pasa lo siguiente, versículos 21 en adelante. Estamos en Mateo 16, 21 en adelante. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, lleno de esa confianza, lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús por decir semejantes barbaridades, por decir semejantes cosas. Y lo llevó, le puso el brazo así en el hombro y le dijo: Dios nos libre de esto, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Así, bien confiado en lo que había hecho. Y yo pienso que con esa seguridad que tenía Pedro, sintió el deseo de profetizar a favor de su Señor, su maestro, profetizar cosas buenas de bendición y declarar que no iba a sufrir porque era el ungido del Señor. Y yo la verdad que en ese momento no juzgo la buena intención de Pedro. Obviamente nosotros leemos esto y todos podemos pensar: ay, Pedrito, su merced sí que es imprudente, ¿no? Pero porque conocemos la historia. Pero si estuviéramos ahí con esa convicción de haber tenido una gran revelación de parte de Dios, que nadie nos había dicho nada, sino fue Dios el que puso en nuestro corazón el reconocer quién era Jesús, yo estoy seguro que lo primero que uno piensa al escuchar esas malas noticias del Señor, al cual yo amo, al que tanto había esperado, a mi maestro, pues no le voy a profetizar: sí, que te mato. No, vamos a sentir el deseo de decir: no, esto jamás te va a suceder y te profetizo. Y pues no, esto me recuerda que estaba leyendo un libro y la historia del que escribía, el escritor, un señor americano. En su libro cuenta que él tenía un amigo con una fe increíble,
al cual le habían detectado una enfermedad terminal. Y este hombre le dice a su amigo, al escritor, le dice con un poco de miedo pero lleno de fe, dice: creo que Dios me va a sanar, ¿tú lo puedes ver? Y el hombre se quedó en silencio. Y él le decía, el enfermo le decía: ¿tú puedes orar conmigo en esta dirección? Y el escritor, muy pero muy triste, le dijo: no puedo verlo, porque pues Dios no me ha dicho esto, pero voy a orar para que se haga su voluntad, para que ese enfermo terminal, pues esa respuesta obviamente fue chocante, fue triste, pero después de un tiempo empezaron a comprender cuál era la voluntad de Dios. El escritor no se podía cargar con una responsabilidad de algo que no le había sido revelado. No era falta de fe, era prudencia. Y este hombre, el amigo del escritor, finalmente murió de la enfermedad, pero escribe y hace libros contando de la fe que este enfermo amigo de él había tenido, cómo lo llevó a él a crecer en fe y cómo hoy puede escribir y llenar a otros de fe por medio de los milagros que Dios hizo a través de su amigo. Nosotros sí podemos orar claramente conforme a la palabra de Dios, claro, y profetizar que hay un Dios sanador que puede curar cualquier enfermedad, porque por sus llagas fuimos sanos. Sin embargo, si Dios no revela tal milagro, solo nos queda tener fe en ese Dios y seguir orando que se cumpla su voluntad, que Dios es bueno, porque muchas veces la voluntad de Dios no necesariamente es obtener lo que estamos esperando, porque puede haber algo mayor y mejor que nosotros no podemos ver. De lo contrario, podríamos llegar a tener heridas aún con Dios porque no contestó nuestra oración. Puede ser algo que incluso nos lleve a debilitar nuestra fe. Y yo espero que me sigan con la idea de lo que estoy diciendo. Yo creo en un Dios sanador y porque he visto cómo el Señor ha sanado, por ejemplo, a mi mamá 2 veces de cáncer, en cómo Él ha hecho el milagro, y hemos siempre puesto la fe en ese Dios hacedor de milagros, y por gracia y misericordia ha orado. Pero en otras áreas y en otras oraciones hemos visto también los no de Dios, que con el tiempo podemos entender que no era el momento, que no era lo que nos convenía, que no era lo mejor para nosotros. Ahora quiero que me sigan ahora con la conversación entre Pedro y Jesús. Recuerden, Pedro está así abrazando a Jesús, confiadísimo. Y luego de que Pedro le dice esto, yo creo que Jesús lo voltea a mirar. Le dice, versículo 23, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y así he titulado la prédica de hoy: una trampa peligrosa. Representas una trampa peligrosa para mí. Pedro subió al cielo con la revelación, pero bajó al infierno, no literalmente, pero bajó al mismísimo infierno con su consejo. Subió como palma, pero bajó como coco, decimos en Colombia, del cielo a la tierra. En un instante recibió la bendición por tener la revelación de lo alto, y al otro instante reprendido como Satanás por el mismo Señor y Maestro. Es decir, de la emoción a la reprensión. Pedro por un instante representó una trampa peligrosa para Jesús, por el simple hecho de ver las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Esto que Pedro estaba profetizando iba en contra de la voluntad de Dios, iba en contra del propósito del Mesías y representaba una trampa para Jesús. Lo mejor que ahí Jesús podría haber hecho era reprenderlo, porque en la humanidad de Jesús, obviamente en la carne, Él no quería sufrir, pero sabía que aquello que tenía que pasar era la voluntad de Dios. Y Él no quería sufrir, y la misma palabra nos lo describe en Mateo capítulo 26, en Lucas capítulo 22 y en Marcos capítulo 14. Yo les voy a leer. Mateo 26, 36 al 46 dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. ¿Se llevó a quién? A Pedro.
y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos, los encontró dormidos y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. Y yo les quiero leer lo que dice en Lucas 22. Cada uno de los evangelios entrega detalles que son importantes. La oración de Jesús dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y en Marcos 14, 32 al 42, la oración de Jesús la describen así: Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esta oración relatada en los 3 evangelios nos permiten ver que la humanidad de Jesús tenía angustia por lo que tenía que soportar, y por eso mismo es que Pedro, con sus palabras, representaba una trampa peligrosa, porque estaba parado en la humanidad, sin ver el punto de vista de Dios. Y la trampa más peligrosa para nuestras vidas como hijos de Dios es ver las cosas que pasan en nuestra vida solamente desde la perspectiva humana, desde el punto de vista terrenal, es decir, desde las consecuencias a corto plazo, desde el beneficio que dará aquí en la tierra, de lo mucho que puedo ganar o perder en la tierra: dinero, posesiones, reputación, fama, aprobación, reconocimiento, admiración, cargos, títulos. ¿Quién no quiere todo eso? Todos queremos alguito de eso, pero es una trampa muy peligrosa. Cristo siempre vino a buscar la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestra humanidad queremos que Dios haga nuestra voluntad. Estuve buscando en internet y quiero compartirles una imagen en cómo era, voy a ver si la tengo por acá, una trampa en los tiempos de guerra, en la antigua guerra, en Vietnam y demás. Cómo eran esas trampas que ponían para que el enemigo cayera redondito delante de su adversario. Ahí la ven, como un piececito entraba y hacía estragos en el adversario. Aquí les voy a mostrar la otra. Eso que están viendo ahí representa una trampa peligrosa. ¿Por qué? Porque en estas guerras antiguas, cuando los soldados tenían que andar por trocha o por campo abierto, por bosques, ellos ponían estas trampas peligrosas, y la forma de hacerlo peligrosa era porque era un piso falso, que no se diferenciaba en su apariencia externa con el piso verdadero, pero que por debajo era un hueco con clavos, de tal manera que si pisaban automáticamente se le enterraban los clavos y le atravesaban las piernas, o huecos más grandes donde caían las personas allí y eran atravesadas como con unos chuzos como lanzas, y ahí caían redonditos los enemigos. O aquellas trampas que son casi imperceptibles, no sé si lo han visto en las películas, que son un hilo atravesado de lado a lado, que al tropezarse con ese hilo explota una bomba. O aquellas que tristemente, por ejemplo en mi país, se conocían como las quiebrapatas, dispositivos ocultos en medio del pasto que cuando alguien pisaba, ¡pum!, adiós piernas, adiós vidas, porque explotaba una bomba. Y esto mismo es lo que
representa para nosotros una trampa peligrosa cuando vemos las cosas desde el punto de vista humano. Todo como que muy natural. A nosotros como cristianos, esa trampa peligrosa está disfrazada muchas veces de buenas intenciones, con un buen propósito, con buenas motivaciones, pero se parecen tanto a las cosas de Dios que podemos terminar cayendo en ellas, porque no necesariamente son la voluntad de Dios para nuestra vida. O a veces son aquellas salidas que encontramos para huir o salir de nuestros problemas que desde el punto de vista humano parecen buenas, pero no es lo que Dios quiere que hagamos. Le contaba hace poco a mi pastora que yo aquí tengo que pagar impuestos y son altos, que por mi trabajo pues no tengo muchas deducciones, y he escuchado cantidad de consejos, tips para que pague menos impuestos, pero cuando voy a escuchar están basados en mentiras, lo cual como hijo de Dios yo no me puedo regir por ese mismo criterio que se rige el mundo. El punto de vista humano no es mi punto de vista, no es mi criterio para tomar decisiones. Y miren, hablé esta semana con la pastora y en mi devocional adivinen qué dice la palabra, lo que me salió. Mateo 22, 20 al 22. Le preguntó a quién le llevan a Jesús y a quién se hay que pagar impuesto o no. Y dice Jesús, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo. Entonces al César le pertenece lo que le pertenece al César, y a Dios hay que darle lo que le pertenece a Dios. Y yo muy obediente fui y busqué la moneda y justo me apareció un pato. Y yo no, al pato no le puedo dar porque las monedas acá más famosas tienen un pato. Entonces busqué otra y tenía un castor y dije no, ahora estoy hecho. Ni al pato ni al castor le puedo pagar impuestos. Entonces dije voy a buscar en los billetes. Y el billete más conocido acá es el billete de $20. Y dije, ahí está, a la reina Isabel, pero la señora murió hace muy poco y ahora yo, ¿a quién le voy a pagar? Pues al gobierno donde usted vive, pague a lo que tiene que pagar y a Dios dele lo que tiene que darle a Dios. Y en la Biblia vamos a encontrar varios casos donde muchos personajes han visto las cosas desde el punto de vista humano, donde han caído en aquella trampa peligrosa. Los primeros encabezando la lista, el nominado y ganador, son Adán y Eva. Se dejaron engatusar por escuchar una mentira disfrazada de verdad. Hace poco aprendí que en la conversación entre la serpiente y Eva hubo un juego de palabras que distorsionaron completamente la verdad. Eva omitió cosas que Dios le había dicho, la serpiente dijo palabras que Dios no había dicho, y con eso pues concluyeron que no era tan malo hacer lo que hicieron. Y pues muy parecida a la verdad, pero no era la verdad. Entonces yo fui y busqué en la Biblia, y ustedes se los dejo de tarea, léanse Génesis 2 y 3 por favor. Y voy a leerle lo que dice Dios, la orden de Dios en Génesis 2:16. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: pueden comer de todo árbol del huerto. Otra versión dice, pueden comer libremente. Bueno, apúntenlo ahí. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Qué dijo la serpiente? Génesis 3. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Qué dijo Eva? En Génesis 3 también. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Cuando Dios habló de libertad, coman libremente, Satanás habló de prohibición, no coman de ningún árbol. Y Eva agregó exageración, ni lo toquen, algo que Dios no dijo. Y lo demás, ustedes ya saben, es historia. En el versículo 6 de Génesis 3 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Después de esa conversación, le pareció bueno, apetecible a los ojos, codiciable para alcanzar, adivinen qué, sabiduría. Para alcanzar algo que ni siquiera estaba pensando ella antes de hablar con la serpiente, ¿cómo alcanzo sabiduría? ¿Cómo alcanzo sabiduría? No era necesario.
pero esa conversación un poco distorsionada lo llevó a ver las cosas desde el punto de vista humano. La mujer desde el punto de vista humano cayó, el hombre le pareció bueno esa perspectiva y cayó, y ese punto de vista, pues ya ustedes saben, lo demás es historia. Aquí viviendo las consecuencias de nuestros Adán y Eva. Cayeron en esa trampa. Y luego tratamos de imprudente al pobre Pedro, porque se aventó a hacer algo que parecía bueno, pero miren el origen de dónde viene. Y así encontraremos más ejemplos que Dios nos lo dejó en la Biblia, en las Escrituras, para que aprendiéramos de ellos. Yo solo les voy a nombrar algunos que Dios puso en mi corazón y los fui tomando nota de qué es lo que habían hecho, lo que yo me acordaba y lo que ellos hicieron. Los 10 espías en el desierto. Estos 10 espías vieron todo lo humanamente posible. Lo humanamente posible era, no podemos. Y contagiaron a toda una nación. 2 espías vieron lo espiritualmente posible. Dijeron, si Dios se agrada de nosotros, esa tierra prometida será nuestra. Creamos en su palabra y conquistemos. Y lo demás es historia. ¿Cuáles entraron? Los 2 que tuvieron un punto de vista del lado de Dios. Los otros 10 y una nación contagiada se quedaron y murieron en el desierto sin poder ver su promesa. Abraham tuvo su desliz humano cuando creyó que la promesa se podía dar ayudándole a Dios. Entonces se anticipó y tuvo un hijo que no era la promesa. Lo demás es historia, ya ustedes la conocen. Otro ejemplo, Jonás. Desde el punto de vista humano, para Jonás, Nínive no era merecedora de alcanzar la misericordia por sus actos. Pero desde el punto de vista de Dios, aún había oportunidad para salvar a más de 144,000 habitantes con sus animales. Porque hasta de los animales Dios tiene compasión. Sin embargo, Jonás obedeció, pero como estaba viendo las cosas desde el punto de vista humano, se enojó con Dios y tuvo que ir al desierto para que sus ojos pudieran ver desde el punto de vista de Dios. Otro ejemplo, Saúl, ungido por Dios, seleccionado por Dios para ser rey del pueblo de Dios. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 8 en adelante dice: y allí estuvo esperando Samuel 7 días, según el plazo indicado, Saúl, 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero Samuel no llegaba. Como los soldados comenzaban a desvanecerse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de la comunión, y él mismo ofreció holocausto. El momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo así, emocionado. Dije, yo soy bueno, yo vine acá a ofrecer sacrificio. ¿Tocaba ofrecerlo a Dios? Sí. ¿Buen propósito? Pues obvio, porque era sacrificio al Señor. ¿Qué le contestó Samuel? ¿Qué has hecho? Mira la respuesta. Saúl dice, pensamientos. Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal. Y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? Te has portado como un necio. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. Miren esto. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo. Pero tú no has obedecido. Miren, muy buenas intenciones, pero se apresuró y no obedeció. Por esto mismo perdió el reino que era para siempre. Es más, ¿sabían ustedes que a Jesús lo iban a llamar Jesús, hijo de Saúl? Pero por este acto de desobediencia, a Jesús lo llamaban Jesús, hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Otro ejemplo, David.
con Betsabé. David, desde el punto de vista humano, vio una oportunidad para satisfacer su humanidad. La vio a ella tan bonita, casada pero tan bonita, que haciendo uso de su autoridad humana como rey de Israel, la tomó y comenzó a hacer una serie de cosas que no estaban para nada bien desde el punto de vista de Dios, y trajo sus respectivas consecuencias en su vida y en las de sus hijos y en el pueblo en general. Y yo solo he querido tomar algunos ejemplos porque nos podemos sentir identificados con alguno de ellos, donde hemos puesto nuestra humanidad por encima de nuestra divinidad, de nuestra confianza en Dios. Quizás nos ha pasado lo que le pasó en el Edén, donde tenemos conversaciones internas, donde acomodamos un poco las promesas y la libertad que Dios nos ha dado y nos habilitamos para hacer algo incorrecto delante de Dios. O como los espías, donde las circunstancias no nos dejan ver por fe lo que Dios ya nos ha prometido, y solo necesitamos estar agradando a Dios para que esa tierra prometida la podamos conquistar. O quizás como Abraham, donde hemos tomado decisiones apresuradas por anticiparnos a la promesa y nos ha llevado a meter nuestra humanidad para ayudar a Dios. Nuestro deseo de que se cumpla lo que Dios ha prometido en medio de la promesa de Dios. Tal vez como Jonás, que en nuestro orgullo, por más que hemos obedecido a Dios, creemos que no es justo que nos pida que hagamos algo porque los demás no son merecedores de la misericordia y la gracia de Dios. Y si obedecemos, sí, pero nos estamos cargando nuestra herida con Dios porque no podemos ver como Dios ve. O posiblemente como Saúl, que tuvo las mejores intenciones, un sacrificio a Dios, pero no movido por la obediencia y la fe, sino por la presión de las circunstancias, por la presión de las personas. Aparentemente son buenas las intenciones, pero en el fondo del corazón de Saúl no estaba correcta sus intenciones. Ponerme a mí primero que la obediencia a Dios no es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, o sino como David, que nos hemos envuelto en desenfreno emocional, sin considerar las consecuencias espirituales que puede traer, y donde ya conociendo nuestro pecado causa de nuestra humanidad, decidimos taparlo, no confesarlo, lo cual nos lleva a aumentar nuestra maldad en el corazón y caer más y más hondo en la trampa peligrosa. No sé con cuál estemos sintiendo, nos sintamos identificados, o posiblemente Dios esté revelando algún otro ejemplo, o algo donde hemos caído en la trampa peligrosa de ver las cosas desde el punto de vista humano. Pero en Gálatas 5:16 al 17 dice, Gálatas 5:16 al 17, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone a la del Espíritu, y la del Espíritu se opone a la de la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Es una lucha constante donde nosotros tenemos que renunciar a nuestro punto de vista humano y encontrarnos en intimidad con Dios para empezar a ver lo que Dios ve. La gran pregunta es, ¿cómo ver las cosas desde el punto de vista de Dios? Lo que hemos aprendido con mi esposa en este tiempo es que antes de tomar una decisión, tomemos el control de nuestras emociones. Y como las emociones se alimentan de nuestros pensamientos, entonces, junto con mi esposa nos preguntamos, ¿en qué hemos estado pensando últimamente? ¿Qué nos ha motivado a querer hacer esto o aquello? ¿Por qué nos estamos sintiendo ansiosos? ¿Qué hay allá? ¿Qué es lo que se está poniendo entre el espíritu y la carne? En los últimos tiempos hemos batallado un montón con nuestras emociones, los pensamientos. Si fuera por nuestras emociones, miren, estaríamos viviendo en otro país, ya hubiéramos vendido todo y nos hubiéramos largado para Colombia. Estaríamos allá, mejor dicho, pero si fuera por nuestras emociones. Pero, en esos momentos nos ha tocado, stop, orar, entregar esta ansiedad,
entregar estas cargas, desconectarnos del plano humano y conectarnos con el plano espiritual en nuestra relación con Dios. Yo recuerdo que hace poco con estas emociones como vacío, ansiedad, entre otros sentimientos que se empiezan a revolver, hice una pausa a esos pensamientos y le pregunté a Dios, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu plan? Y me fui a recordar las promesas. Y mientras recordaba las promesas de Dios y las leía, sentí como Dios me preguntaba, ¿ya se cumplió lo que te prometí en ese lugar? No. Entonces desempaque las maletas, papito, que hay mucho por vivir. Tenemos nosotros que tener en cuenta que si no alineamos nuestras emociones, nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, podemos tomar esas decisiones que nos llevan a caer en esta trampa peligrosa. Nosotros como hijos de Dios ya podemos pensar diferente. Ya podemos ver cosas que humanamente no se ven. Primera de Corintios capítulo 2, 15 al 16 dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Miren, muchas veces, producto del cansancio mental, del agotamiento físico, emocional y de no ver los resultados que yo quisiera ver, yo ya hubiera tirado la toalla en varias áreas de mi vida. Es más, seguramente si mi esposa viera las cosas desde el punto de vista humano, yo estaría viviendo en la China. Yo tengo la bendición de que mi esposa ora. Y no crean, yo también he orado y también he sentido las ganas de ir a la China, ir a mandarla a vivir a la China junto conmigo. Pero nosotros nos tomamos el tiempo de orar. La palabra me recuerda en Efesios 6:12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si vemos todo desde el punto de vista humano, terminamos renunciando a nuestros hijos, renunciamos a nuestro matrimonio, renunciamos al matrimonio, al ministerio, renunciamos a todas las relaciones que no se dan conforme a nuestra humanidad. Pero hay que recordar que hay una lucha espiritual que el mundo no ve, pero que nosotros ya podemos ver como hijos de Dios, con la mente de Cristo, recordando la lucha es espiritual. Entonces, no abandones sin antes haber luchado en lo espiritual. No tomes una decisión con respecto a tus relaciones sin antes haber orado por ellas. No declaremos las cosas que solamente nuestros ojos ven. Declaremos lo que la palabra de Dios nos dice. Es necesario que como hijos de Dios busquemos la manera de ver las circunstancias desde el punto de vista de Dios, conforme al reino de los cielos. Es decir, ver qué le dará más gloria a Dios, qué me lleva a obedecer y cumplir su palabra, qué me lleva a mejorar mi carácter para parecerme más a Jesús, ver cómo me prepara esto que estoy viviendo para la eternidad, el ver cómo puedo moverme por fe, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque siempre que veamos las cosas desde la fe, siempre le dará la gloria a Dios. Ver las cosas que no se ven, pero con Dios sí se pueden ver. Eso es tener la perspectiva desde el lado de Dios. Ver las cosas con el objetivo de ser más como Cristo, desde el punto de vista del amor, la compasión, la bondad, la paciencia, el perdón, y así cumplir el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. No buscando agradar a las personas, sino solo a uno, a Dios. La trampa peligrosa representa ese espíritu de anticristo, del humanismo que saca a Dios de la ecuación. Simplemente nos hacen verlo como alguien que podemos usar y así cumplir con nuestros caprichos meramente humanos. Para ver desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios y no caer en esa trampa, es necesario leer las Escrituras,
apropiarnos de ellas y así vivir conforme a lo que Dios quiere. Primera de Corintios dice, Corintios 10:14 dice, hagan todo con amor. Un versículo. Hagan todo con amor. Pero ¿cómo es hacer todo con amor? Bueno, váyase a Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Y ahí le dice, el amor es paciente y bondadoso. No es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no se ofende. Este me encanta porque es con el que más lucho. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Hacerlo todo por amor. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Hace poco hablaba con alguien, le decía, mira, no importa cómo esté el ambiente en el que nos estemos moviendo, en el que nos encontremos en este momento. Nosotros como hijos de Dios hagamos las cosas para Cristo, porque de Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. Entonces, adelante, que nuestro enfoque sea Cristo, porque así lo dice la palabra en Colosenses 3, 23 al 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia, que el amo a quien sirven es Cristo, para Cristo. Busquemos consejos, pero esos consejos, miren, no los traguemos enteros. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos se halla sabiduría. Pero en Primera de Tesalonicenses nos da un consejo que podemos atesorar y poner en práctica todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5 del 17 al 22. Miren los puntos que en estos versículos nos dejó el apóstol Pablo. 17. Nunca dejen de orar. Algo para poner en práctica todos los días. Nunca dejen de orar. Versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Agradecidos en todo momento. Versículo 19. No apaguen el espíritu. ¿Y cómo no lo apago? Ore, medite en las cosas buenas, en lo que le agrada al Señor. Busque, haga las cosas con amor. Versículo 20. No se burlen de las profecías, sino que pongan a prueba todo lo que se les dice. Y aquí está la clave. Retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Práctico. Lo que Dios quiere que nosotros empecemos a optar, aplicar en nuestra vida para que podamos ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Si lo aplicamos a diario, yo estoy seguro que nuestros ojos se van a abrir y vamos a poder ver lo que Dios ve, sentir lo que Dios siente, querer lo que Dios quiere. Filipenses 4:8 dice: amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo verdadero, lo honorable, en todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. Si no sabemos qué decisión tomar, Dios nos dice, empiecen a pensar lo bueno, lo admirable, nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Y por último, no caigamos en la trampa peligrosa de compararnos, de igualarnos a otros, porque cada quien tiene sus luchas y Dios a cada quien le da su estrategia para vencerlas. ¿Que sirven de testimonio? Sí. ¿De fe? Sí. Pero tú tienes que construir tu testimonio y construir tu fe. Muchas veces el compararnos, por estar comparándonos, terminamos viendo las cosas desde el punto de vista equivocado. Lo que encaja para unos, no encaja para todos. Primera de Corintios 10:23 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les trae beneficio. Basado en este versículo, es importante preguntarnos siempre,
por más que sea bueno, por más que me sea lícito, por más que se vea bueno, agradable, que no todo nos conviene, no todo va a traer el beneficio que Dios quiere que tengamos. Algunos Dios les permite hacer algo, pero a ti te puede llamar la atención y tener la capacidad para hacerlo, pero Dios te puede estar diciendo, ellos pueden, pero tú no. Ellos les queda bien, pero a ti no. A ellos les permití, pero a ti no. Y no es porque Dios tenga favoritos y sea un Dios injusto, es porque Dios es tan especial que nos quiere sorprender con cosas diferentes, porque Dios sabe que nos conviene para nuestro carácter, para nuestro crecimiento, para nuestro hogar, nuestra familia, para nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos conviene para no apartarnos de Él? Porque muchas cosas, a veces muchas cosas buenas pueden traer que nos apartemos de Dios. Y finalizo con 1 Corintios 10:31. Así que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar.